Hola amigos, nos encontramos en Yucatán y en esta ocasión les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer en el pueblito mágico de Izamal. Pues vamos a conocer. ¡Vámonos! Amigos, sean bienvenidos a Izamal. Este pueblito mágico está ubicado a tan solo 50 minutos de la ciudad de Mérida o 2 horas y media de Cancún. Se le conoce como la ciudad amarilla porque las fachadas de las iglesias, casas y los comercios están de color amarillo. Amigos, lo primero que vamos a hacer es desayunar. Hay que agarrar energía para hacer todas las actividades del día de hoy. Directo y sin escalas al mercadito. Vénganse, vamos a ver qué se nos antoja. En este mercadito encontramos la comida típica de la región a muy buen precio. Hay bastantes puestecitos para elegir. A nosotros nos hizo ojitos los portales. Y chéquense, yo me pedí una orden de salbutes. Uno de venado, uno de pavo y uno de cochinita. ¿Qué tal? No puede faltar la salsita habanera. Pavo está muy rico, ¿eh? ¿Y el venado? ¿Qué tal el venado? También está rico, solo que la carne es algo fuerte. Sí está fuerte, ¿eh? Parece como ceviche de res. Nunca habíamos probado el venado, amigos. Pero definitivamente mi favorito fue la cochinita pibil. Ya saben que con la cochinita no hay pierde, amigos. Vean, y yo me pedí una torta de cochinita. Nunca había visto que le pusieran aguacate a la cochinita, ¿eh? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Ese aguacate sí le da un toque sabrosón, ¿eh? Muy rica la torta de cochinita con aguacate. Oigan amigos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Aguas de sabores, miren, de cebada o refresco, acá como Rubí? Ay amigos, yo cuando hace mucho calor se me antoja mucho la coca. El pecado, el pecado. Qué pecado. El lugar más representativo de Izamal es este bello y colorido ex convento. La entrada a su atrio es completamente gratis, así que vénganse, vamos a conocer por adentro. Wow, vean esto amigos, está enorme este lugar. De hecho, es el segundo atrio más grande de todo el mundo después del Vaticano. Increíble, increíble amigos. Oigan, y como dato curioso, este ex convento fue construido arriba de un templo maya. Esta práctica era muy común cuando llegaron los españoles, destruían los templos mayas y ponían edificios católicos para ayudar en la evangelización. Imagínense cuántos templos no han de haber destruido. Miren, por aquí vemos una estatua del Papa Juan Pablo II, un papa muy querido acá en México. En una de sus múltiples visitas vino precisamente a dar una misa aquí a Izamal. De hecho, se dice que antes de su llegada se mandó a pintar todo el pueblo, a darle una enchulada de color amarillo, y desde entonces, desde hace casi 30 años, se han mantenido muy bien pintaditos todas las construcciones. Bueno, la mayoría. Este convento es de la Orden Franciscana y es en honor a San Antonio de Padua. Ese santito que normalmente se pone de cabeza para pedir por una buena pareja. Ahí por si andan solteros, ya saben a quién pedirle. Que bueno, aunque el convento es en honor a San Antonio de Padua, la patrona del pueblo, la mera mera, es la Virgen de la Purísima Concepción. De hecho, una muy buena fecha para venir acá a Izamal son los primeros días de diciembre, que son las fiestas patronales de esta Virgen. Que es cuando se hacen las famosas vaquerías, donde se pueden ver las danzas tradicionales de Yucatán. De hecho, las vaquerías de Izamal son de las más importantes de todo el estado. La verdad es que está súper bonito, lo pueden recorrer por su propia cuenta o en la entrada también hay varios guías que por un precio muy accesible les pueden dar recorridos de alrededor de media hora. Aquí mismo también hay un museo con un poquito de la historia acerca de Izamal, artículos religiosos. Lamentablemente no pudimos entrar porque todavía sigue cerrado por temas de pandemia. Pero bueno, ya tenemos pretexto para volver. Chequen amigos, y por un costado es la salida. Este punto también está muy padre para unas fotitos. ¿Fotito qué, bebé? ¡Foto, foto!
Amigos, pues hay diferentes maneras de recorrer el pueblito. La verdad es que está pequeño, se puede hacer totalmente caminando por su propia cuenta. Pueden contratar un guía y caminarlo con él. Hay también recorridos guiados en calandrias. Bueno, aquí le llaman caletas, que son unos recorridos a bordo de estas carrocitas. O como nosotros, hacer un recorrido guiado en cuatrimoto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con cuidado, bebé, con cuidado, no nos vayas a voltear, con cuidado. Nada de eso, amigos, todo bien. Vean, este asentamiento maya se llama Ixtul, que significa conejo. Oigan, amigos, pues vamos a estar haciendo varias paradas rápidas. De hecho, la mayoría de la explicación es desde la moto. Vean, y algo muy interesante de esta construcción es que los españoles no nada más destruían los templos, sino que utilizaban las mismas piedras para construir las iglesias. Esta sí quedó bien saqueada, ¿no? A seguirle, vámonos, vámonos. Wow, amigos, está gigante. Algo muy padre de Izamal es que dentro del pueblo hay alrededor de 8 estructuras mayas, de las cuales algunas todavía se pueden visitar e incluso escalar. A ver, vamos a la más alta, llamada Kinich Katmo. A darle, a darle, a darle. De hecho, amigos, esta estructura es la más grande de todo Yucatán. Hablando de la extensión de la base, caben aproximadamente 4 veces Chichén Itzá. Impresionante, ¿no? Es toda una cuadra de la ciudad. Llegamos a esta primera parte, pero todavía hay que subir más. Miren. Sí se puede, venga. Sí se puede, sí se puede. Chequen, amigos, y de hecho de aquí donde empezamos a subir es la parte trasera de toda esta estructura. Se puede entrar por atrás o por adelante, por la entrada principal. Ahorita vamos a asomarnos para allá. El nombre original de esta ciudad maya era Itzmal, de ahí viene luego Izamal, y realmente era un lugar sagrado. No era una ciudad guerrera como muchas otras en su tiempo, sino más bien un lugar al cual se venía a rendir culto. Ya casi estamos en la cima, amigos. Vean, ya para subir hasta acá, la verdad es que este sí está un poquito irregular los escalones, solamente hay que tener cuidado. Los saqueos, el tiempo, todo lo ha ido deteriorando un poco. Bienvenidos al punto más alto de Izamal. Vean, aquí tenemos una vista panorámica del pueblito. Por ahí se ve también como todo cubierto de naturaleza. Aquí en lo más alto era un altar y específicamente se le rendía culto a Kin, dios del sol. De hecho, el nombre de esta pirámide es Guacamaya de fuego con cara solar. Imagínense, es como un fénix de los mayas. Pues vámonos para abajo, amigos. Pues está bastante interesante la historia de este lugar. La realidad es que hoy en día pues ya no hay mucho que ver. De hecho, nos gustó más la vista, la fotografía desde aquí abajo de la estructura. Y pues está padre para venir y cargarse de energía. Otro dato curioso, amigos, es que a Izamal también se le conoce como la ciudad de los cerros, precisamente por todos estos sitios arqueológicos que parecen montículos. De hecho, los arqueólogos estiman que en esta pequeña región de Izamal hubo más de 80 construcciones mayas. Que bueno, de los 8 que quedan en pie, realmente solo se puede acceder a 2 y los otros pues se ven desde afuerita o incluso están escondidos entre las casas. Ahorita vamos al otro que se puede acceder. Vámonos a continuarle. Por allá amarillo, 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 amarillo por todas partes. Que bueno, la realidad es que solo las casas que están alrededor del centro están todas de amarillo. Ya hacia las afueras hay de otros colores, miren, rojo, amarillo, azul. ¡Ay! ¡Ay! Tengo miedo. Es 4x4, amigos. Rubí se emocionó con esto del 4x4. Amigos, llegamos al último punto, se llama Xaltunja. Este sitio es uno de los menos conocidos de aquí de Izamal. Está como todavía muy entre la naturaleza. ¡Ay, jole! Esta parte sí está súper guerrerona para subirse, miren. Oigan, amigos, pues el recorrido son alrededor de 10 kilómetros a bordo de la motocicleta. Si bien no se está muchísimo tiempo en cada uno de los lugares, está padre pues como para ver un poquito de cada sitio. Y está padre pues toda la explicación y el recorrido guiado. Miren la vista, pues no está como que muy verde que digamos, ya venimos en tiempos de sequía, pero pues está padre que está como muy tranquilo, muy calmado. De hecho somos los únicos aquí. Díganle adiós a uno de los templos donde se adoraba a Itzapna. Era un dios que tenía muchas funciones para los antiguos mayas. Uno de los dioses creadores mayas, el dios de la sabiduría, patrón de la ciencia
inventor de la escritura maya. No, pues hizo Un todo personaje ese compadre. muy popular que para los indígenas mayas pareciera que lo era todo. Amigos, pues ya terminamos el recorrido, duró alrededor de 1 hora y media, la verdad sí lo recomendamos, sobre todo para los que les interese la parte prehispánica, está muy interesante. Y vean, se puede tomar el recorrido aquí en el Hotel Rinconada del convento, lo pueden tomar aunque no estén hospedados. De hecho, nosotros sí estamos hospedados aquí, vénganse, les vamos a enseñar nuestra habitación. Amigos, bienvenidos a la habitación 12. Vean nada más, elegimos este lugar porque está bonito, tiene aire acondicionado, El baño está bonito. también tiene un frigobar para meter las caguamas por si quieren y sobre todo elegimos este lugar por la ubicación, vean, aquí luego está el ex convento. Realmente aquí en Izamal hay hospedaje para todos los bolsillos y gustos. Lo único que nosotros les recomendamos es que elijan algo con aire acondicionado porque hace bastante calor. Otro plus es que tiene alberca. La verdad que con este calor se antoja demasiado echarse un chapuzón. ¡Qué delicia! Pues ahora sí ya refrescados, vamos a seguirle, amigos. Vámonos, bebé, vámonos. Vamos a darle. Bueno, 5 minutitos más. Y obviamente no podía faltar fotito con las letras de colores de Izamal. Vean nada más, bien ubicadas con el convento en la parte de atrás. ¡Foto, foto! Y vean, amigos, aquí al ladito de las letras se alcanza a ver otra construcción maya. Miren, se llama Kabul, así como la capital de Afganistán, pero bueno, también es una palabra maya. A ese no se puede ingresar porque quedó totalmente rodeado por casas. Ahora sí que tendríamos que tocarle a algún vecino para que nos deje pasar por su casa. ¿Se imaginan tener un templo maya en el patio de su casa? ¿Cuánta historia de haber ahí, no? De hecho, justo por eso a Izamal también se le conoce como la ciudad de las tres culturas, porque en un mismo sitio está la parte prehispánica, la parte colonial y la parte moderna. Amigos, y para llegar acá, la opción que más les recomendamos es que renten un auto y se vengan por su propia cuenta. También está la opción de transporte público, salen autobuses desde Mérida. O también está la opción de venir en un tour guiado con alguna agencia de viajes. Les dejamos en la descripción del video todos los detalles. Realmente Izamal está chiquito, toda la parte turística está muy cerquita. Si acaso lo más lejos es el último templo maya que visitamos en las motos. De ahí en fuera todo está súper caminable. Aunque otra opción es rentar una bicicleta. Miren, estas de Izamal Bike están aquí a 1 cuadra de la placita principal. Las rentan por hora. Eso sí, tráiganse ropa fresca y una gorra o sombrero porque el sol está duro, amigos. Y bloqueador, bloqueador para no chamuscarse tanto. Chequen, amigos, y obviamente no podíamos irnos sin el recuerdito. Vean nada más. Me emociona agregar un imán a la colección. Amigos, pues ya va siendo hora de comer. Ya sé, hambre. ¡Hambre, hambre! Amigos, nos recomendaron mucho venir al restaurante Kinish. La verdad el lugar está muy bonito, solo que el servicio está un poco lento. Vamos a ver si valió la pena la espera. Vean, por fin nos llegaron las bebidas. Agua de chaya, una cervecita para el calor y Rubí se pidió su michelada. A su salud, amigos. Saludcita. Este restaurante también es de comida yucateca, solo que un poco más gourmet. Chéquense, de entrada nos pedimos unas típicas empanadas de queso de bola, un pok chuk que huele bastante bien. Y yo me pedí un venado almendrado. Ya estamos aquí, hay que probar lo que ofrecen los locales. Está muy, muy rico. A ver, a ver, a ver. Me las voy a acabar, me las voy a acabar. A ver, dame. A ver, ahí va, ahí va. Chequen esto, amigos, las tortillas vienen dentro de este tipo jicaritas, tortilla hecho a mano. Vamos a ver qué tal el pok chuk, que por cierto hoy aprendimos que viene de pok, asar, chuk, carbón, es decir, asado al carbón. Vamos a ver qué tal sabe.
Sí, valió la pena. Sí estaba medio enojada Rubí, porque la verdad sí se tardaron bastante, pero miren, apenas probó y ya se contentó. Ya hace hambre, está muy rico. Es una torre de venado, ¿qué tal, Parece como de esas tostadas de mariscos, ¿no? Pero... Ah, torre de mariscos, sí. Vamos a probar. Interesante, interesante. Está como menos potente, menos fuerte que el que probamos en el desayuno, A ver, dame a probar. Sí sabe a la almendrita, pero la carne de venado está difícil de describir, Muy bueno, ya con guacamolito y tortillas, está buena la combinación. Pero la verdad, en tema de relación precio-sabor, pues ya no lo volvería a pedir. Es el platillo más caro, Definitivamente me quedo con el Pok Chuk. Pero bueno, ya no nos cuentan. Que no me digan en la esquina, el venado. Amigos, muy rica la comida. Lo que sí es que definitivamente tienen una gran oportunidad en cuanto al servicio, a la atención al cliente. Lo que pensamos es que como es el restaurante más famoso, más popular, pues no le prestan tanta atención al servicio. Digo, de todos modos le sigue llegando gente. De hecho, vimos que con quien estaban más pilas es con el extranjero y pues eso no está chido. Amigos, ya se empieza a poner el atardecer. Volvimos aquí al convento. La verdad es que el sol le pega súper bonito aquí a la fachada. Y aquí abajito en la plaza ya se empiezan a poner las marquesitas, los elotes. Pues vamos a ver qué se nos antoja. ¿Qué tal? Una marquesita con el atardecer y ese sonido, amigos. Todos los pajaritos ya cantando porque se van a dormir. ¿Quieren ver el baile de la marquesita, amigos? No. Vean cómo se pone José de contento con las marquesitas. Vean nada más qué chulada de atardecer, amigos. Nos tocó increíbles colores, Amigos, otra de las experiencias que ofrece Izamal es un espectáculo de luces y sonidos, el famoso Sendero de la Luz. Básicamente es una caminata que ahorita está saliendo de jueves a sábado en punto de las 8 de la noche desde la Plaza de los Cañones. Vénganse que ya está a punto de empezar. El recorrido dura alrededor de 1 hora y media y está muy padre que las proyecciones literal son en fachadas del centro histórico. Nos está gustando bastante, Miren, vamos a conocer un poquito más acerca de los artistas de Izamal. Entramos a un taller de miniaturas. Esto es una representación de una feria y todo está hecho con materiales reciclados. ¿Usted lo hizo? Sí, wow. Felicidades. Como tal, Izamal significa rocío que cae del cielo. Oh. Hoy no cae mucho, pero... Qué bueno, qué bueno. Hoy no cae mucho. Pues llevamos 3 proyecciones de entre 3 a 4 minutos y aparte hay un guía que te está explicando un poquito más y echando cotorreo. Ahorita ya vamos a la última proyección. Vamos. Amigos, también se ve increíble de noche, de verdad. Me siento tan afortunada de estar aquí. La ciudad que revive, pueblo mágico cuyo pasado y presente la convierte en la ciudad de las 3 culturas. Amigos, y cerramos con broche de oro en el ex convento. La verdad nos encantó. Si tienen la oportunidad de quedarse hasta la noche, háganlo. Vale mucho la pena.
Buenos días, alegría. Hoy empezamos el día con un rico desayunito en el restaurante Mul. Yo me pedí unas empanadas de chaya con queso de bola y José se pidió un huevito con longaniza, otro platillo típico de acá. Pues provechito, amigos. A empezar el día con toda la actitud. Eso. Nomás desde ahí, Rubí. Wow, qué ricas. Me encantan. Definitivamente me han encantado las empanadas de Izamal. El huevo con longaniza también está muy rico, amigos, muy rico. Este restaurancito también es una muy buena opción con precios muy accesibles. Oigan, y algo muy común en esta región es que los platillos los acompañan con frijolito colado, que es como frijol líquido. Está bien bueno, ¿eh? No tiene tan buena cara, pero está muy rico. Amigos, pues empezaremos el día con unas fotitos en las fachadas amarillas. Hay bastantes calles de dónde elegir. Y si se preguntan por qué amarillo, pues bueno, hay varias teorías. La primera porque representa al maíz, alimento muy importante desde nuestros ancestros. La segunda sugiere de cuando vino el Papa Juan Pablo II, pues también es un color del Vaticano. Y tercero, se dice que cuando llegó la electricidad a México se buscó un color que reflejara mucho la luz. El color blanco hubiera reflejado más, pero a lo mejor se ensuciaba muy fácil, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que sea la buena? Se dice que cada una tiene un poco de verdad. Amigos, venimos a la Plaza de los Cañones y miren, básicamente es una representación, un monumento a la guerra de castas. Que básicamente fue un levantamiento por parte de los indígenas en contra de tanta esclavitud que había por parte de los hacendados. De hecho, como dato curioso, cuando vino el Papa Juan Pablo aquí a Izamal, él mismo pidió disculpas por todas las consecuencias negativas que hubo después de la evangelización. Wow. Y cuenta la leyenda que hace mucho tiempo se quisieron llevar a la Virgen a Valladolid, pero justamente cuando iba a pasar por este arco se hizo tan pesada que no se la pudieron llevar. Y pues desde entonces este arco es muy querido por la gente de Izamal. Miren, está bien padre que en diferentes puntos del pueblito hay leyendas en donde te explican este tipo de historias, así como la del arco. Para que vean que no nos lo andamos inventando, si son leyendas de Izamal. Amigos, pues pasamos al mercadito porque nos recomendaron que probáramos las tortas de Chumín, las tortas de asada. Están buenas, lo malo es que solo hay para llevar, así que nos venimos aquí a comer al parquecito. Gracias por la recomendación, amigos. Literal es un puestecito ahí en medio del mercado y por cierto, pídanla con todo, deliciosa la tortita. Amigos, otra de las actividades que ofrece Izamal son los diversos talleres de artesanías que hay por todo el pueblito. Están ya un poquito más alejados del centro, pero están bien interesantes. De hecho, están marcados en el mapa turístico de Izamal. Este nos lo dieron en el hotel y afuerita de los talleres, afuerita de las casas están estos señalamientos. Estos talleres realmente son las mismas casas de las personas. Muy seguramente van a encontrar cerrado, nada más hay que tocarles. Ya llegamos al primero, miren. Vengan. Amigos, pues llegamos al primer taller, es un taller de hamacas. Vénganse, vamos aquí con doña Laura y don Agustín. Amigos, en este taller llevan elaborando hamacas por más de 40 años. Hay de diferentes tamaños y materiales. Por ejemplo, las de algodón son las más frescas, las de nylon son las que se pueden mojar y luego se secan. Y las más finas son las de crochet. ¡Ulala! Miren, un bastidor, hilo y agujas. Bueno, y mucha paciencia es lo que se necesita para completar una hamaca, amigos. Miren, esta ya es una terminada. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer una de estas? Esta no tarda 2 meses. 2 meses. 2 meses. ¡Wow! Ahí cabemos los dos, bebé. Por fin una matrimonial. Ah, y esta es una individual. Sí. Aquí incluso pueden mandar elaborar su propio diseño y las elaboran muy minuciosamente, Muy artesanal, muy con cuidado el proceso. Todo lo que se hace con amor, todo sale bien. Claro que sí. Y muy importante, amigos, no tienen puntos de venta en el pueblito, todo se fabrica y se vende aquí mismo. Este taller es familiar, de hecho hasta los más pequeñitos también ya están aprendiendo y hacen envíos a toda la República. Aquí les dejamos el número de contacto por si ustedes desean pedir alguna hamaca. Mira, ya hasta salimos con regalo. Nos dieron unos mameis para llevar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que vaya bien, gracias.
Llegamos al taller de papel maché de Don Lorenzo. Aquí la magia es convertir papel en estas mariposas. Qué obra de arte, ¿no? Qué bonitas están. Todas las maripositas que ustedes ven acá están elaboradas con papel maché. Las mariposas fueron con alambre, papel, periódico, harina y pintura. Vean, se empiezan haciendo las alitas aquí en estos alambres. Ya después de que se hace la forma se empieza a forrar con papel periódico. Y finalmente después de varios días y capas ya se empieza a pintar. Aproximadamente 8 días para que empiece a volar la mariposa. Y gracias a las mariposas me llevaron hasta Francia. 10 días a una exposición. Wow. Todo pagado, gastos pagados, Sí. todo. Delante de 5,000 estudiantes en un auditorio. ¿Y en francés se expuso? Pues yo hablaba en español y había traductores. Chéquense, aquí es donde ocurre la magia. Vean todas las mariposas colgadas ya listas para pintarse. Wow. Los modelos base. Son 70 modelos que manejo. Wow. Estos son como ya los patrones, digamos. Exactamente. Son las planillas. basados en mariposas verdaderas. Por ejemplo, esta, Ya. mire, ahí está ya, es la número 46. Está bien bonita, ¿eh? La Esa 46. se llama la Caligo. Miren, esta cuesta 150, Vale, esta va. 150, esta 100, 80. esta 80 y en conjunto 350, ¿no? Pues así combino más, ¿eh? Y miren, aquí mismo en el taller, pues está el punto de venta, amigos. Hay muchísimos diseños, colores, sabores. Y acá también ya se pusieron creativos. Este es el mestizo. Están bien Aquí bonitos, pueden ¿eh? colgar llaves. Ya llevamos otro imán para la colección. Oigan, este taller también hace envíos a cualquier parte de la República, incluso internacionales. Aquí les dejamos el contacto. Importante recalcar, nosotros les recomendamos que para hacer varios talleres sí lo hagan con vehículo porque las distancias sí son un poquito más lejanas. Vamos al tercer taller, amigos. Buenas tardes. Chéquense, este es un taller 2x1. De este lado tenemos los bordados y aquí la herbolaria. Primero vamos a ver esta parte. Básicamente en este taller el conocimiento de la herbolaria maya se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta hoy en día, que esas mismas mezclas de plantas se utilizan para hacer infusiones, tés y hasta cápsulas. Todo 100% natural y con las mismas recetas de antaño. Miren, para la circulación de la sangre, acá hay otras plantas antioxidantes, para el ácido úrico, la gastritis. Chequen, este del insomnio tiene zapote blanco, cipche y hoja de naranja. Vean, hasta toloache hay aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Chéquense, amigos, aquí es donde ocurre la magia. Después de lavar las plantitas, las dejan secando. El tiempo pues varía de planta a planta y pues ya luego las meten en bolsitas o las encapsulan. Amigos, lo interesante es que encapsulan una por una a mano. De verdad, qué trabajo. ¿Y cómo saben en cuánto tiempo se seca? Pues dicen que al tanteo, depende del sonido, como se escuche, es que ya está lista. Órale. Empezó de mi abuelo y de mi abuelo aprendió mi papá. Mi papá fue aprendiendo y aparte compró libros y siguió estudiando y aprendió para qué más sirven las plantas. Vean, este libro tiene unas cuantas décadas y es toda una reliquia. Aquí está todo el conocimiento. Vean, esta es una plantita que se llama Suctup y ayuda a que los niños pronuncien bien las palabras. Ahí si tienen problemas de lenguaje, ya saben a dónde venir. Para mejorar mi pronunciación del inglés, a lo mejor. Y estaba aquí Oscar Cadena, Vicente Fox, Juan Gabriel. Juan Gabriel vino acá. Sí, ¿Y qué pidió? Él pidió, llevó ternos como mi mamá vende bordados y también llevó medicinas igual. También me llevó como para bajar de peso. Sí. Pues ándale, hay que agarrar para la obesidad. Vean, pues nos vamos a llevar el mismo que se llevó Juanga para la obesidad. Ya les diremos los resultados, amigos. Ah, miren, mejor me lo voy a llevar en cápsulas, que más efectivo, ya el concentrado. De igual forma hacen envíos a todo México. Aquí les dejamos su contacto. Amigos, y chéquense esta joyita, agua artesanal de horchata Itzamatul. Nos recomendaron que cuando viniéramos a Izamal teníamos que probarla. Normalmente se consigue en la tienda de barrotes El Árabe, que está enfrente del convento. Nosotros fuimos hasta la casa de los señores que la elaboran. Venden botellitas como esta, es el puro concentrado. Y bueno, ahí hasta nos invitaron un vasito de agua. La verdad es que sí está muy buena, amigos. Muchas gracias por la recomendación. Les vamos a dejar aquí los datos por si quieren pedir. Miren, esta es la capilla de la Santa Cruz. No, sí, a algunas partes les hace falta una pintadita, ¿eh?
Amigos, pues bienvenidos al taller de joyería artesanal de Don Esteban. Pero ustedes van a llevar la pata del caballo. Sí, porque es que mi esposa les da crán a los caballitos de 2 años. ¿Me gustaría llevar una pata de caballo? Diga Bey. Bey. Lo dijo en maya y muy bonito dijo Bey que sí. Usted tiene una palabra clave, sí. Diga es Bey. Bey. ¿Ya escuchó? Traigan unos tacos allá de caballito, por favor. Así que les invito para que ustedes conozcan un poquito más de mi arte. Aquí la materia prima básicamente son 2, que es la espina o la puya del henequén. Miren, esta es la plantita del henequén, un tipo de agave muy tradicional aquí de la península de Yucatán. Y la espina o la puya, más bien dicho, es esta parte. Ahorita verán qué se hace con esto. Y la otra materia prima, amigos, es el cocoyol, que es esta frutita que sale a partir de este arbolote, Puya, cocoyol, vean, aquí ocurre toda la magia, amigos. El taller de Don Esteban. Vean este collar, amigos. Cada una de estas bolitas es una puya de henequén. Imagínense el trabajo que hay detrás de este collar. De hecho, ganó el primer lugar a nivel nacional en Tlaquepaque. Con mucha razón. Rubí nos vino a visitar, quiere probar el seso del caballo. ¿Verdad, Rubí? Sí, aquí vas a perforar. No, ¿cómo? Sí. ¿En serio? Una sola mano, por favor. Oye, nomás no me vayas a perforar, Don Esteban, bebé. Por favor. Ay, jole. Oh, por Dios. No. ¿Ah? Bueno, a ver, lo voy a intentar. ¡Wow! Tuncas, su corazón, mira. Ahí está la pata de caballo. ¿Cómo hace? Cuando escuchaste desde la pata de caballo así, ¿qué dijiste? Así, sinceramente, así de corazón. Me asusté. ¿De veras? Sí. Dije, le iba a dar unos tacos de caballo. caballo. Sí, me asusté, la verdad, pero... Wow, no me esperaba esto. Y esto te lo entrego de todo corazón y lo hago con todo respeto como se merece. Bienvenidos al arte de Esteban. Para ti de todo corazón. Oh, muchísimas gracias. Como empezó y así quedó después la patita de caballo. La famosa patita. Ándale. No, hombre, amigos, acá ya salimos hasta con serenata y todo, ¿eh? Qué talentoso Don Esteban. Ajan hawe tichilom le no ho chiche ni taco de la crile shi we tu maquile. Vean esto, amigos, cómo empezó y cómo terminó. ¿Qué? Increíble está esto. Amigos, déjenme les digo que este minucioso trabajo tiene reconocimiento no solo nacional, sino también internacional, ¿eh? ¿Qué tal? 3 meses de trabajo. Qué guapa, bebé. ¿Qué tal? Amigos, la verdad es que estos tallercitos nos sorprendieron, no nos imaginábamos que íbamos de verdad a entrar a las casas de las familias, que nos iban a enseñar tanto. Muy recomendado visitarlos. En total son 8, nosotros solo pudimos visitar la mitad, fuimos a 4, pero si les interesa también está el de madera, figuras en miniatura, hojalata y latón y bordado en punto de cruz. Pero bueno, amigos, pues ya se hambrita, vámonos a comer. Venimos a comer a otro restaurancito que nos recomendaron mucho, se llama Samná. De entrada yo me pedí una sopa de lima, que básicamente es un caldito de pollo con lima, tomate, cebolla y tortilla frita. Esto se le vacía así. ¿Qué está pasando? Oye, se me antojó, ¿eh? Sí, me encantan estas sopitas. A ver. Está deliciosa. Si son de caldos, háganse un favor y pídanse una sopa de lima. De verdad está deliciosa, es de mis favoritas. Y yo me pedí un alambre Samná, que básicamente es puerco con cebollita. Miren, a ver. Vamos a armarnos un taquito con esta salsita de chiltomate. Muy común de acá, ¿verdad? Sí. Tortillita hecha a mano y... Está muy sabroso, ¿verdad? Bien bueno, amigos, ¿eh?
no pueden faltar los frijolitos colados. Bien buenos, están bien buenos. ¿Sí está muy bueno o teníamos mucha hambre? No, sí está muy bueno, amigos, está muy rico, muy buen sazón. Oye, yo no lo probé, ¿me das? Y ahora sí, de plato fuerte me pedí un filete a la yucateca. Básicamente es cerdo adobado. Vamos a ver qué tal. Está deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Y vean eso, el mero mole de Rubí, una cebollota asada, Amigos, definitivamente nuestro restaurante favorito en Izamal fue Tabna. Muy, muy recomendado. Oigan, amigos, si no les pasa que dependiendo del lugar donde estén es el tipo de cerveza que piden. Por alguna razón, en los lugares más calurosos a nosotros se nos antoja la clara. ¿Qué? ¿Quién sabe? Por mañosos, yo creo. Coméntenlo, amigos. A su salud, amigos. A su salud. Amigos, pues es hora de despedirnos, hora de decir adiós a este encantador pueblo mágico. Así que con esta bonita vista nos despedimos de Izamal, la ciudad amarilla, la ciudad de los cerros, la ciudad de las tres culturas, como le quieran llamar. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos vemos en el siguiente video, los queremos mucho, besos, abrazos. Adiós. Adiós. Gracias.